Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, donde dice: Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tengas en cuenta que el resultado de la actuación de los falsos maestros se precisa claramente cuando dice «y muchos», ya que no se trata de que alcancen a otros pocos, sino a muchos. La enseñanza de esto consiste en fábulas artificiosas que resultan atractivas, como señala el capítulo 1 y versículo 16, ya que no solamente se trata de enseñanzas, sino que el mal ejemplo de ellos que impacta favorablemente y atrae a muchos. A esto se le llamará más adelante almas inconstantes, en el capítulo 2 y versículo 14. Note que el ejemplo de los falsos maestros se denomina aquí que en el griego clásico tenía las acepciones de impudencia, descaro, grosería, desvergüenza y de forma más precisa, libertinaje. Puesto que más adelante, cuando se refiera a los perversos habitantes de Sodoma, usa la misma palabra en el versículo 7. Por tanto, debe de entenderse que estos perversos vivían en una vida licenciosa, en excesos y abusos sexuales. Así pues, los falsos maestros eran opuestos a toda ley moral, y de ahí que Pedro le acuse de introducir herejías destructoras. Por consiguiente, la práctica debe corresponder a la enseñanza, así que, probablemente, justificaban la vida impudente como lícita para el cristianismo, arrastrando por otro lado, con su mal ejemplo, a muchos de ellos. Y note que la consecuencia de esa diabólica enseñanza y vida trae una consecuencia: el camino de la verdad será blasfemado, o si se prefiere, el camino de la verdad quedará desacreditado. No cabe duda que el camino de la verdad es la verdadera doctrina, ya que es el resultado de la observación del mundo sobre el modo de vida del cristiano. Es por eso que el salmista escribe que él ha escogido el camino de la verdad, Salmo 119, versículo 30. Quiere decir que la vida del creyente está regulada por la verdad de Dios que le conduce por sendas de justicia, Salmo 23, versículo 3. Y note que es con mucha frecuencia que los hombres rechazan la verdad de Dios por la mala ética de la Iglesia, dejando la palabra para centrarse en asuntos sociales y humanos. Y es más, muchos se han alejado de la doctrina y dejaron de asistir a las iglesias porque en el comportamiento del liderazgo y en sus enseñanzas llegan a entender que ellos mismos no creen en lo que dice la palabra. Para que el Evangelio no sea desacreditado, los creyentes debemos de ser irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. La vida del creyente sirve de instrumento que glorifica a Dios o que le desprestigia ante el mundo. Es por eso que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 y versículo 16. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales
Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí se puede observar otra grave condición de los falsos maestros, que es la avaricia. Es decir, sus motivos esenciales o su propósito con la enseñanza de la mentira y de las prácticas pecaminosas no son tanto justificar inclinaciones pervertidas, sino el interés económico que pueden obtener de quienes son engañados por ellos. Y el término tiene que ver con un deseo intenso por el dinero y la riqueza que tiene relación con la codicia. Y es que por eso más adelante dirá que tienen el corazón habilitado a la codicia. Versículo 14. Ya que viven para obtener bienes económicos, especialmente dinero, cuando les sea posible. Y note lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 y los versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. De otro modo, estos falsos maestros son ellos muy expertos en despojar a los creyentes de sus bienes materiales. Esta acusación que aparece en distintos lugares de la Biblia es característica para quienes son unos palabreros, motivadores de emociones y contrarios a la doctrina. En el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 7 y versículo 13, dice: Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Para conseguir sus propósitos, usaban palabras fingidas, es decir, adaptadas para el propósito, que son falsas e inventadas, acepciones que corresponden al adjetivo verbal, ya que no se ciñen a la verdad, sino que la moldean con pensamientos humanos para que aparentemente parezca que son verdaderas. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Con esas artimañas convierten en mercadería de compraventa a los creyentes, ya que ellos lo consideran como objetos para generar beneficios personales. Estos logreros, perversos y enemigos de la palabra no han dejado de estar presentes a lo largo de la historia de la Iglesia, ya que con mentiras perversas ellos consiguieron fondos para edificar grandes templos, afirmando la liberación de almas en pena de familiares o amigos que habían muerto. Y note que en el tiempo actual, el llamado Evangelio de la Prosperidad está cosechando una ingente cantidad de dinero que ingenuos dan al ser enseñados por estos falsarios, en que la ofrenda a Dios hace que Él esté agradecido y devuelva más de lo que ha recibido. Y a esto se unen también los falsos dones y los falsos milagros, la espectacularidad de manifestaciones de poder atribuidas al Espíritu Santo, que no son sino producto de la perversidad humana. La acción del Espíritu de Dios exalta siempre a Cristo, mientras que estos falsarios buscan su gloria personal. Note que una correcta enseñanza bíblica conduce
a las personas a Cristo, bajo la conducción y dirección del Espíritu Santo como Jesús enseñó, cuando dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y capítulo 16, versículo 14. El apóstol, que se refirió a la perversidad y consecuencias que acarrean los falsos maestros sobre muchos, lo hace ahora para el castigo que está destinado a ellos, ya que está enseñando que si bien su condenación eterna será, como es natural luego de su muerte, está ya determinada o preparada desde largo tiempo. Dios ha juzgado a los mentirosos que pervierten su palabra, desde el momento en que Satanás lo hizo en Edén, como dice Génesis capítulo 3 y los versículos 13 al 15, dictando sentencia condenatoria que se cumplirá definitivamente en el momento en que está previsto, y del mismo modo actúa también con sus hijos espirituales, es decir, los falsos maestros, de cuyo juicio condenatorio se escribe en distintos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, versículos 19 al 21, donde dice: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Así pues, el apóstol confirma en el versículo la seguridad de que este juicio se cumplirá cuando escribe literalmente del texto en el griego que dice: la condenación de ellos no se duerme. De modo que la condenación y perdición se personifican como preparadas y despiertas para lanzarse en contra de ellos. Es más, el hecho mismo de la presencia de los falsos maestros es seguridad de que el juicio se acerca. Hijitos, ya que es el último tiempo y según vosotros oítis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nótese que algunos podrían poner en duda que el juicio de Dios sobre los falsos maestros pudiera llevarse a cabo. Y para ello el apóstol trae a los lectores ejemplos claros de acciones divinas contra desobedientes y rebeldes a la voluntad del Señor. El primero de ellos tiene que ver con los ángeles que pecaron. De ellos solo se menciona en la epístola su condición de pecadores, pero no se especifica qué pecado cometieron, como ocurre en la epístola de Judas. Podría pensarse en la sentencia condenatoria que Dios dispuso contra los ángeles que, inducidos por Lucifer, le siguieron en su rebelión contra Dios, como señala Apocalipsis capítulo 12 y los versículos 3 al 9. Note que para los ángeles caídos no hay provisión de salvación, por lo que solo le espera la condenación eterna en el lago de fuego. Sin embargo, el texto no debe de referirse a todos los ángeles caídos,
puesto que, aunque están condenados a eterna perdición, no fueron atados o puestos en prisiones de oscuridad, sino que, destituidos del ministerio celestial, están en el mundo de los hombres, haciendo su obra malvada. Y estos son identificados como los enemigos de la Iglesia y, personalmente, de cada creyente. De ellos dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Satanás, el jefe de esas huestes de maldad, tampoco está atado, sino que anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y es por eso que Pedro enseña que los ángeles caídos a quienes se refiere han sido arrojados al Tártaro, como se lee literalmente en el texto griego, en el verbo utilizado aquí. El Tártaro procede de la mitología griega y se refiere a un foso subterráneo por debajo del Hades, donde estaban los espíritus más malvados y donde los más pervertidos recibían un castigo divino más severo que los demás. Nótese que para la mitología era el lugar de suplicio reservado por Zeus para los gigantes que se sublevaron contra los dioses. Sin duda que el apóstol utilizó este término porque era de comprensión general para todos los lectores. Los ángeles, confinados allí según Judas, son los que habían abandonado su propia morada, como señala el versículo 6. También se puede argumentar que la Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan a casamiento. Marcos capítulo 12, versículo 25. Pero, sea cual fuere el pecado de estos ángeles, motivó un encarcelamiento especial para ellos, que no les permite otra cosa que esperar el juicio determinado por Dios, ya que están en prisiones de oscuridad, o si se prefiere, en la lectura alternativa, ataduras de oscuridad. Esta metáfora aparece también en el libro apócrifo de Sabiduría, en Sabiduría capítulo 17, versículo 16. El juicio a que está reservado es, sin duda, el juicio final sobre los ángeles. Este lugar de prisión es temido por los demonios como se hace notar en los relatos de la vida de Jesús. En Mateo, capítulo 8 y versículo 29 dice: y clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El juicio final para los ángeles, Satanás con ellos, será arrojado a perpetuidad al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es la seguridad que surge de las últimas palabras del apóstol. Los ángeles están guardados en prisiones de las que no tienen salida, para el juicio, esto es, para ser juzgado y recibir la sentencia de condenación eterna que será ejecutada por Dios. Y voy concluyendo con esto. Pareciera que Dios está dormitando, como que Dios estuviera descansando. Parece que Dios no está haciendo mucho en estos días. Y esto es lo que muchos creen y dicen cuando ven o escuchan las noticias, ya que todas son malas y al final dicen. Y además se prevé una subida importante de precios de los alimentos, ya que la sequía continúa dejando todo estéril. Y en el Antiguo Testamento, Habacuc también se había hecho esa pregunta
y escribió que Dios estaba actuando demasiado rápido para él. Amigo y amiga oyente, ninguna persona, absolutamente ninguna, descuida o abandona algo que le pertenece y que es suyo. Esto quiere decir que si Dios creó los cielos y la tierra y al mismo hombre y la mujer, ¿piensas por otro lado que los abandonó? No. Dios sigue haciendo que haya las estaciones del año. Dios continúa dándole de comer y vestir a la humanidad. Además, no solamente esto, sino que mi amigo, mi amiga oyente, Dios mismo dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, la misma palabra de Dios nos enseña que el hombre, para ser salvo, debe de creer y aceptar la obra salvífica que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Si tú crees esto, pues yo te animo ahora que tú puedas orar conmigo una sencilla oración. Este será el primer paso para caminar con el Señor de aquí en adelante. Ora conmigo y di: Dios eterno, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Nunca te he dado gracias por todo cuanto tengo. Sin embargo, todo procede de ti. Por ello ahora te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Te doy gracias, no solamente por la comida, por el vestido, por el bienestar que tengo, sino por la salvación en Cristo Jesús. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.